Bueno, como les había adelantado ya en la última reunión que tuvimos, ahora vamos a cambiar un poco de modalidad, vamos a entrar en la etapa medieval, en la Edad Media, y lo vamos a hacer como una entrevista. Aquí conmigo tengo a mi amigo Miguel Rossi, que es profesor de filosofía y de teoría política y social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigador del CONICET. Aparte, su área de interés es la teoría política, la filosofía y el psicoanálisis. Bueno, acá lo tenemos a Miguel Rossi y le vamos a dar la palabra. Bueno, muchas gracias, Mónica. Para mí es una alegría compartir estos momentos así tan importantes que articulan pensamientos. Bueno, entonces empecemos. Una de las preguntas que vamos a hacer, primera de todas, porque creo que es prioritaria, es ¿cuándo pensás vos que comienza realmente el pensamiento medieval? Esa es una pregunta muy relevante y es importante trabajarla deconstruyendo en cierto sentido la visión tradicional con la cual se piensa la Edad Media. Porque en general la visión tradicional y hegemónica de la Edad Media era pensar fundamentalmente el pensamiento medieval en relación a ciertos contextos históricos. Básicamente se suele decir que el pensamiento medieval comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente y finaliza con la caída del Imperio Romano de Oriente. Pero ese es un criterio que en el fondo esconde todo un dispositivo ideológico, en el sentido de pensar Occidente como sinónimo de racionalidad y la caída de esa racionalidad, y el surgimiento del pensamiento medieval que, por ejemplo, para los hombres ilustrados del siglo XVIII la trataban como una época oscura, ¿no? Llena de barbarie, como si despectivamente, como si de pronto el pensamiento medieval no hubiese traído ninguna polémica sumamente interesante, incluso interesante para pensar la actualidad. Y se solía decir que el pensamiento medieval finalizaba con la caída del Imperio Romano de Oriente, Oriente como sinónimo de irracionalidad y de vuelta al Renacimiento, ¿no? Y el resurgimiento de Occidente. Entonces ciertos medievalistas, por ejemplo Le Goff, por mencionar uno, ¿no? Más vinculado también a historia de las ideas, decidieron repensar el criterio con el cual caracterizar el pensamiento medieval. Y en general se suele decir, digamos, de estos especialistas, que yo comparto esa mirada, que el pensamiento medieval es el encuentro, y también dentro de ese encuentro las posibles tensiones, entre la tradición neoplatónica, recordemos que los grandes textos de Aristóteles se habían perdido en Occidente, con lo que se denominan las tres grandes tradiciones del libro. Estas tres grandes tradiciones del libro son las tres grandes religiones monoteístas: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Entonces, en función de eso, incluso cuando se empieza a elaborar cierta teología, nosotros vamos a hablar más de la teología cristiana porque es en cierto sentido la que más nos atraviesa, se pueden notar ciertos contactos ya, como se va construyendo, con la tradición de la filosofía neoplatónica. Voy a dar un ejemplo, simplemente un ejemplo de la tradición cristiana para que quede bien claro, ¿no? De los 4 evangelios se sabe que el evangelio de San Juan ya tiene cierta influencia griega, mientras que los otros evangelios hay que interpretarlos más en un contexto bien judío, ¿no? Donde de pronto no existía esa decisión entre lo espiritual y lo material, ¿no? Y la práctica de Jesús se podía ver más en el contexto de la cultura judía. Pero en el Evangelio de San Juan, si uno por ejemplo lee el prólogo del Evangelio de San Juan, ahí aparece la palabra logos, una palabra tan importante para la tradición filosófica, ¿no? Entonces empieza el prólogo como en un principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios, o sea, se construye
un relato ya más bien de tipo especulativo, como podríamos decir de tipo filosófico, ¿no? También podemos verlo en Pablo, en San Pablo, ¿no? La carta de los Corintios fue escrita siguiendo un poco el modelo estoico, y ahí se puede ya notar, por ejemplo, cierta influencia griega en la forma de hacer teología, ¿no? Ni hablemos después ya del siglo I, del siglo II después de Cristo, donde la construcción teológica ya es una lectura en cierto sentido neoplatónica, muy vinculada a estas tradiciones que mencioné anteriormente. Por eso a veces se suele decir, como ejemplo, pensando en Agustín, que vendría a ser la síntesis más completa del pensamiento occidental, que se basaba fundamentalmente o que tomaba muchos elementos del pensamiento de Plotino, así como Tomás en el siglo XIII se va a basar más en el pensamiento de Aristóteles. En ese sentido uno podría decir que toda la primera mitad del pensamiento medieval estuvo influenciado por la corriente neoplatónica. A partir de fines del siglo XII, principios del XIII, ha sido central la importancia de Aristóteles, ¿no? Entonces vemos como el pensamiento medieval es una relectura tanto de la tradición aristotélica como de la tradición platónica, además, obviamente, asumiendo el tema de Dios y ciertos elementos de la revelación de estas grandes tradiciones monoteístas. Bueno, Miguel, ahora me gustaría que, a ver si vos podés explicar cuál es el contexto en el que surge esta filosofía medieval, porque ya en otras ocasiones vimos cómo la filosofía helenística surge en un momento de disolución de las ciudades-estado, las pequeñas ciudades, y en épocas de imperios, primero el macedónico, después el romano, donde tuvo tanta influencia el estoicismo, por ejemplo. Bueno, antes de ir al contexto en el que surge el pensamiento medieval, me parece importante puntualizar que durante muchos siglos, uno podría tomar como límite el siglo VI después de Cristo, convivieron el pensamiento antiguo con el pensamiento medieval, ¿no? Pongamos el ejemplo de la ciudad Alejandría en el siglo III después de Cristo, una ciudad luminosa, pujante. En Alejandría vivían dos grandes intelectuales. Por un lado teníamos a Plotino, de procedencia pagana, y por el otro lado teníamos a Orígenes, de procedencia cristiana. O sea, justamente hacía de alguna forma la síntesis entre la tradición cristiana y la filosofía neoplatónica. Esto es importante tenerlo como referencia porque paralelamente, por eso a veces se suele decir también que históricamente, no por el pensamiento medieval, sino que históricamente, hasta Agustín se considera lo que se denomina históricamente la antigüedad tardía. Es decir, que Agustín no sería un pensamiento, por un lado es un pensamiento medieval en el sentido por el tipo de reflexión, porque lo toma a Dios y lo combina con la tradición cristiana, pero en relación a la época concreta, por la época histórica, debemos situarlo en la antigüedad tardía. Bueno, en general se suele pensar que ya con Boecio comienza propiamente la época medieval, que en cierto sentido es diferente al pensamiento medieval. Es como si el pensamiento medieval surge en la antigüedad tardía y luego va siguiendo hasta incluso el contexto en el que emerge la Reforma Protestante. Para hablar entonces un poco del contexto, sobre todo de la dimensión más importante de ese contexto de emergencia del pensamiento medieval, vamos a tomar como referencia a Agustín. Si bien podemos decir que Agustín es la coronación de la patrística, que son los padres de la Iglesia que venían de siglos anteriores. Es la síntesis más completa
de Occidente latino. De hecho, por ejemplo, Agustín no hablaba griego ni leía griego. O sea, su cultura era una cultura fundamentalmente latina. A mí me parece que es interesante ver ese contexto porque tiene que ver fundamentalmente con la caída, con el saqueo de Roma y con la caída del Imperio Romano. Entonces, para las personas de fin del siglo IV, principio del siglo V, la caída de Roma era asimilable a la venida del juicio final. Fue un momento tremendamente apocalíptico, tanto para cristianos como para paganos. De hecho, justamente Agustín va a contrarrestar ese clima apocalíptico y va a escribir una de sus obras colosales, que es La ciudad de Dios. La otra gran obra, son las Confesiones. Pero ¿por qué es importante la ciudad de Dios? Porque la ciudad de Dios es una respuesta, toda la primera parte de la ciudad de Dios es una apología donde Agustín intenta mostrar que la caída del Imperio Romano y el saqueo de Roma, específicamente, no tuvieron que ver con el abandono de los dioses romanos en favor del dios cristiano, porque se lo acusaba fundamentalmente al cristianismo. Incluso había un refrán popular que decía: si hay pestes, los cristianos tienen la culpa. Digamos que ese castigo divino era el castigo de los dioses, porque los romanos habían abandonado sus dioses en favor del dios cristiano. Justamente Agustín va a contrarrestar ese clima apocalíptico, y va a sostener que, bueno, que todo imperio, como imperio, incluso pensado en términos naturales, tiene su surgimiento, su crecimiento y su decadencia. Bueno, ahora lo que me gustaría que aclararas un poco es cuáles vendrían a ser las diferencias más claras entre el pensamiento antiguo y San Agustín. Es decir, en qué medida San Agustín va a producir alguna ruptura respecto al pensamiento antiguo, que ya vimos que venía cambiando, ¿no? La pregunta es compleja porque uno podría hablar de las similitudes entre Agustín y el pensamiento antiguo. Lo que va a tomar Agustín del pensamiento antiguo, especialmente de la corriente neoplatónica, que serían esos pensadores posteriores a Platón, inscriptos en la tradición platónica, como por ejemplo Plotino, como ya mencionamos anteriormente. Pero la idea fundamental, si la pregunta se orienta hacia la contraposición, y lo mejor es justamente jugar esa contraposición entre el pensamiento de Agustín y el de Aristóteles. Ahí nosotros podríamos decir, volviendo a mencionar la ciudad de Dios, que en la ciudad de Dios Agustín hace por primera vez lo que podemos denominar una teología de la historia, con sentido universal, siendo los protagonistas de la historia todos los hombres del pasado, del presente y del futuro. Y Agustín va a decir que la historia tiene un sentido, hay una teleología, de ahí viene la palabra telos, que significa fin, que se va desplegando, y es atravesada por dos tipos de ciudades y dos tipos de ciudadanos: la ciudad de Dios y la ciudad del diablo, o los ciudadanos de la ciudad de Dios y los ciudadanos de la ciudad del diablo. Mientras que para los griegos podemos decir que los griegos tenían historiografía, pero no reflexionaban acerca de la historia con un sentido universal. Por ejemplo, la guerra del Peloponeso, Tucídides, hablaba fundamentalmente de la guerra de Esparta, Esparta y Atenas, concreto. Se hace mención a un localismo, pero no había el concepto de humanidad, donde el protagonista de la historia es justamente esa humanidad, y no solo la humanidad, sino cada individuo en particular. Porque, como bien sostiene Hegel, el cristianismo trae aparejado la aportación justamente del principio de subjetividad. Recordemos que para el cristiano la resurrección, esa es otra diferencia con respecto al mundo griego, se da en términos individuales.
Otra de las diferencias centrales, Mónica cuando me presentó dijo que me interesaba mucho el psicoanálisis, lo cual es cierto, y sobre todo la influencia lacaniana, para mí es muy importante. Y Lacan hace mención a lo que se denomina significantes amo, que son esos significantes que están como muy presentes en la cultura y que están vinculados a la producción de subjetividad. En ese sentido uno podría decir que un significante amo del pensamiento medieval es lo que nosotros llamamos la noción de pecado original. Por ejemplo, para un medieval la pregunta de por qué es necesaria la coerción, por qué es necesario un sistema coercitivo, el medieval diría porque los hombres son pecadores, porque los hombres incurrieron en esta idea del pecado original. Y sin una autoridad coercitiva, adelantando un poco a Hobbes, los hombres podrían terminar en una guerra de todos contra todos. Entonces, el pensamiento medieval, y esa es una característica muy diferente al pensamiento antiguo, y eso lo señala muy bien Hannah Arendt, va a ligar fuertemente la noción de coerción con la noción de política. Política y coerción son dos polos de una misma totalidad. Mientras que para el pensamiento griego, sobre todo si seguimos a la Arendt de la condición humana, Arendt decía que la coerción para un griego estaba pensado fundamentalmente en el espacio doméstico, no en la esfera pública, ¿no? Donde en la esfera pública existía la idea de isonomía, isagoría a isonomía, mientras que la coerción se pensaba en la dimensión doméstica que llevaba tres tipos de relación: amo y esclavo, hombre y mujer, padre e hijos. Bueno, hasta aquí esta primera parte de una entrevista que he separado en 3 y que el próximo encuentro les voy a pasar la segunda parte. Entonces, hasta la próxima.